Buenas noches, Álvaro, y buenas noches a todos los panelistas que están en la polémica. Lastimosamente hoy no nos permitieron poder visitarlos, pero estamos desde aquí, en la que es su casa también. Bueno, que me alegra que nos acompañes, Oscar. A ver, quisiera comenzar con la decisión que tomó la FESFUT ayer, declarando desierto el torneo Clausura 2020. ¿Cuál ha sido la reacción de la primera división ante esta decisión? Bueno, Álvaro, en primer lugar creo que sorpresa. ¿Sí? Porque si bien fue lo que nosotros habíamos solicitado desde un inicio al momento de haber cancelado el torneo, la federación pues nos había notificado del campeonato para 11 deportivo, más el partido de descenso que estaba todavía pendiente entre Jocoro y Platense. Sin embargo, bueno, ayer nos encontramos con la noticia que se había reunido extraordinariamente el comité ejecutivo y pues se había modificado este acuerdo. Nosotros empezamos a darnos cuenta a través de las redes sociales, de las publicaciones que se hacían, de las entrevistas que había brindado también el presidente de la federación. Sin embargo, pues no teníamos todavía notificación oficial. Luego, bueno, lo vimos a través de su programa y pues ya lo dimos por asentado. Fue hasta este mediodía donde nosotros recibimos oficialmente la comunicación por parte del comité ejecutivo, donde nos notificaban pues de lo que ya todos sabemos, que el torneo había sido declarado desierto y por ende no había campeón, descendido ni ascendido. Anoche el presidente de la FESFUT, acá en el programa, como tú seguramente escuchaste, también abrió la puerta a congelar el descenso de cara a la temporada 2020-2021. ¿Cuál sería la postura de la primera división ante esa posibilidad? Bueno, hemos visto que este tipo de acciones se han tomado ya en otros países, como por ejemplo México, que no lo ha cancelado por 1 año, sino por 5. Sin embargo, bueno, es algo que todavía nosotros no lo hemos evaluado como junta directiva o como junta de presidentes de la primera división, por lo cual no habría una postura oficial al respecto. Te puedo dar mi opinión personal, lo cual pues en mi pensar, si bien sirve para que los equipos puedan hacer algún tipo de inversión en ligas menores, pudiéndose nutrir todavía con jugadores de reserva de sub-17, debido a que no tienen el peso del descenso, también tendríamos que pensar en qué pasaría con la segunda división, cuáles serían sus aspiraciones. Creo que para que esto se diera tendría que haber un plan de contingencia, algo que sirviera también a ellos de motivación para poder disputar su torneo. Recordemos que el fútbol profesional no solo es compuesto por la primera división, sino por las 3 primeras divisiones, su incentivo para poder disputar estos campeonatos. Así es que esperaría que si esto se da así, pues que se presente un plan lo bastante bueno para poder que esto sea atractivo para todas las ligas. Oscar, qué gusto saludarte, te saluda Diego. Yo tengo una consulta sobre unas declaraciones que dio el coronel Samuel Gálvez, acá también en la polémica, donde muy claramente nos notificaba, nos informaba que básicamente los 12 presidentes de la primera división estaban en total desacuerdo de pensar siquiera en reanudar una liga o de iniciar una liga a puerta cerrada. Esto pues acá lo hemos discutido también y nos parece atinado desde el punto de vista económico, pero desatinado desde el punto de vista de salud, porque incluso acá muchos expertos nos han dicho que lo más probable es que no existe el fútbol con público en lo que resta del año. Así como hablamos de planes de contingencia para segunda y tercera división y de planes motivacionales para ellos, ¿existe algún tipo de plan de contingencia o se está intentando elaborar alguno con respecto a que es casi un hecho que público no podrá haber en las graderías este año? Sí, es un tema complicadísimo, porque si bien, bueno, recordemos, los problemas económicos no son ajenos para la primera división. Hemos tenido serios casos. Esto se puede agravar al hecho de quitarle los pocos ingresos que tienen los equipos de Flex, el tema de las taquillas. Sabemos también del compromiso que tenemos como fútbol profesional con la sociedad, la labor social que juega el fútbol en este caso. Sabemos que la gente necesita regresar a su vida normal y el fútbol va a ser parte de esto. Sin embargo, pues tenemos que ser conscientes. Nosotros, por ejemplo, con el presidente de la liga, el coronel Gálvez, hicimos un estudio sobre cuál es la media de todos los equipos en el gasto mensual. Sacamos un número que ronda los $80,000. Hay equipos que tienen un presupuesto todavía mucho más elevado, hay otros que es menor, pero esa es la media.
Entonces, el poder suplir todas las necesidades que un equipo conlleva es bastante alta. Y las taquillas, si bien no son muy grandes en el país, pero sí constituyen una parte importante de los equipos. Por ejemplo, durante la cuarentena yo he aprovechado de estarme instruyendo un poco, de leer bastante sobre otras ligas, ver cuáles son sus experiencias. Leía, por ejemplo, que en el fútbol europeo el ingreso por taquillas y aportes de los socios para los equipos equivale al 8.7% de sus ingresos. En el país hay equipos que esto significa el 40 o el 50%. Son realidades totalmente distintas y para lo cual nosotros tendríamos que irnos acomodando. El plan A, como ya se lo había mencionado en otras entrevistas, para nosotros es iniciar el torneo el 18 de julio. Sin embargo, si se llega a confirmar que CONCACAF y FIFA eliminan las fechas FIFA de septiembre, octubre y noviembre, esto nos abre un espacio a nosotros de 33 días para poder jugar con la fecha de inicio del torneo, a fin de podernos asegurar que vamos a iniciar de la manera más normal posible. Sin embargo, sabemos que esto no depende de nosotros. Vamos a estar pendientes de lo que dictamine el gobierno central y sobre todo de lo que dictamine también el Ministerio de Salud, porque si bien para nosotros es importante reanudar el torneo, tampoco lo queremos convertir al fútbol en un posible foco de infección. Así es que vamos a tener que regirnos de esta manera y esperar cómo va a ir evolucionando la situación. Oscar, yo sé que ahorita muchos planes pueden haber sobre esta reactivación al fútbol, tanto acá como en otros países, pero como tú bien señalas, al final ustedes no tienen el control de todo esto, sino más bien es la misma pandemia que va a determinar en qué momento se podrá regresar a las canchas. Dicho eso, ¿han establecido ustedes o han identificado ustedes las fechas claves para poder retomar la actividad dentro de la Liga Mayor de Fútbol? Es decir, ¿hay un plan A, un plan B, un plan C para ver fechas, un cronograma en sí? Bueno, creo que fecha muy importante va a ser cuando se marque la apertura del aeropuerto, porque la planificación de los equipos y su pretemporada va a depender mucho de esto. Recordemos que antes que se cerrara el aeropuerto internacional se había restringido el ingreso de extranjeros. La mayoría de extranjeros en el país, de los equipos del país, están fuera. Entonces tendrían los equipos que hacer su planificación basada en cuándo se abra el aeropuerto, cuándo se permita el ingreso de los futbolistas extranjeros y sobre todo considerar que una vez entren van a entrar a cuarentena por 30 días. Entonces creo que ese va a ser el primer parámetro que nosotros vamos a tomar al momento de decidir cuándo reactivar el fútbol. Luego de esto, pues tendríamos que ir viendo cuándo nos van a abrir la posibilidad de poder concentrar a los equipos para pretemporada. Actualmente no se permiten reuniones de personas por ningún motivo, así que eso va a ser otro de los parámetros que va a ir marcando. Sin embargo, bueno, como ya lo mencionaba, nosotros tenemos el plan A para iniciar el 18 de julio, pero pues, la posibilidad de poderlo extender. Hablando con los personeros de CONCACAF, ellos nos decían que nosotros prácticamente estamos un paso adelante que el resto de la región centroamericana, porque ellos todavía están buscando la mejor manera de terminar su torneo clausura 2020. Nosotros estamos ya planificando el apertura. Entonces, bueno, salvo ayer Honduras, que anunció oficialmente también declarar desierto su torneo, ya se pone en la línea nuestra. Así que ahorita, bueno, vamos a tener que tener un poquito de paciencia, estar atentos a todo lo que vaya arrojando la situación para poder tomar las mejores decisiones. Vale mencionar que Costa Rica hoy también tomó esa decisión. Correcto. Oscar, buenas noches. Hablabas hace un momento, platicábamos hace un momento sobre la necesidad que se pueda empezar a jugar con público en la grada. Pero me imagino que como primera división ya también hablaron de cuáles serían otras estrategias por parte de los equipos o a nivel de la primera división para tratar de llevar recursos a cada uno de los equipos. ¿Han hablado con respecto a eso? Y también una segunda pregunta es, ¿qué medidas para controlar, para ir metiendo a los jugadores en esto de los entrenamientos y todo, para planificar, ¿no? Y evitar, maximizar, ¿no? Que no se puedan contagiar unos jugadores a otros? Sí, bueno, en primer lugar hemos hecho un sondeo de cómo está la situación en cada una de las ciudades donde se disputa la primera división. Sabíamos que Metapán era de los más complicados
por el tema que fue el primer lugar donde se detectó el primer infectado. Entonces, hemos ido sondeando todo esto. Todas las ciudades tienen sus acciones en particular que están desarrollando. Sin embargo, bueno, el hecho de empezar a puerta cerrada, como lo repito, sería tal vez la última opción, porque no es dentro de la planificación económica lo que más conviene a los equipos. Estamos buscando todas las medidas necesarias una vez nos permitan ingresar a los aficionados a los estadios para ver cuáles también las acciones que se van a tomar como primera división a fin de asegurarle a las personas que se acerquen a los estadios que van a estar totalmente seguros, y las medidas que vamos a tomar al interior de cada uno de los equipos. Pues nosotros estamos trabajando ya en un protocolo que se lo vamos a hacer llegar a cada uno de los representantes de liga para que puedan ser utilizados al interior de sus planteles. Estos básicamente incluyen en una primera etapa el establecer entrenamientos individuales o en un grupo reducido que permite el distanciamiento social, lógicamente guardando todas las medidas del caso, siempre sanitizándose con alcohol gel, el teniendo abundante agua en los camerinos para que ellos puedan higienizar sus cuerpos y también sus utensilios que utilizan para los entrenamientos. Estos son parte de las prácticas que vamos a trasladar a los gerentes de cada uno de los equipos para que los puedan poner en práctica. Oscar, te saluda Camila, qué gusto poder platicar contigo. Te quiero consultar, ya te preguntábamos sobre la posibilidad de que no exista la liga en caso se juegue a puerta cerrada. Supongamos que eso llega a suceder, primero Dios no sé, así, ¿qué va a pasar con todos los contratos de los jugadores, aquellas renovaciones, aquellos contratos en los que cambian de equipo? ¿Qué va a pasar con la seguridad económica de estas personas que viven y comen del fútbol? Sí, bueno, Camila, siempre un gusto también saludarte. En primer lugar, creo que tendríamos que esperar cuáles van a ser las fechas que va a dictaminar el Comité Ejecutivo de la Federación para poder inscribirse. Recordemos que todos los contratos tienen una cláusula que dice que va a ser válido al momento de su inscripción federativa. Entonces, vamos a tener que esperar cuando la federación nos llame para poder inscribir, para que esos contratos puedan hacerse efectivos. Lógicamente hay casos, hemos escuchado, y por lo cual nosotros como Primera División también estamos velando, que incluso los jugadores que terminaron contrato en este torneo, que se les pueda brindar una colaboración humanitaria, si la podemos llamar de esta manera, más que todo con los extranjeros. Sabemos que hay algunos extranjeros que terminaron contrato y se han quedado en el limbo. Entonces ya estamos haciendo las gestiones, acercándonos con los presidentes de los equipos, a fin de pues, que estos jugadores no queden tirados, como se diría popularmente. Hola Oscar, te saluda Manuel Salazar. Una pregunta bastante práctica y directa. En caso que se tenga ya planificado el inicio del torneo, que se permita tener gente en los estadios, suponiendo este escenario que sería el único que nos podría vincular con el inicio y programación de partidos. ¿Qué fecha en específico más o menos tienen en un primer plan como para poder iniciar en caso de que las jornadas FIFA sí se desarrollan? Si se desarrolla, si todo está normal como hasta ahorita, la fecha inicial para el torneo estaría para el 18 de julio. Recordemos que esto significaría que al menos 5 semanas antes empezar las pretemporadas de los equipos. Exactamente. Tomando en cuenta que, bueno, el parón anticipado, que hemos estado prácticamente en inactividad durante 30 días, pues esto sería lo ideal, ¿verdad? Sin embargo, como lo repito, vamos a tener que ir viendo cómo se va desarrollando la temática para poder ver si se pueden cumplir estas fechas. Oye, Oscar, mencionaste más o menos cómo visualizan ustedes el retorno a los entrenamientos, ¿no? De una forma muy gradual. Pero en todas las ligas del mundo, la única manera que van a estar reactivando las ligas como tal, es decir, los partidos como tal, independientemente si hayan o no hayan aficionados en las graderías, es testeo. No hay ninguna liga que no hable de reactivar la liga como tal, los partidos, sin un plan adecuado de testeo a los jugadores de forma constante. ¿Se ha platicado de eso adentro de la Primera División? Bueno, sabemos que actualmente las pruebas las está realizando únicamente el gobierno a través del Ministerio de Salud y sus dependencias. No hay manera de momento de poderse hacer una prueba privada.
Ya nosotros estamos haciendo los contactos necesarios. Todavía es bastante remota la posibilidad de poder tener una respuesta definitiva, porque las pruebas todavía que se están realizando en el país son bastante limitadas, no se tiene una gran cantidad, todavía no tenemos una fecha concreta de cuándo los equipos vayan a regresar a sus entrenamientos, pero sí, definitivamente está contemplado que para poder tener el aval de juntarse un grupo de jugadores para hacer pretemporada, pues tenemos que estar seguros que no hay un foco de infección al interior de estos planteles. Así que sí, estamos haciendo las gestiones para ver cómo vamos a manejar eso, pero como repito, todavía estamos en una etapa bastante previa al inicio, por lo cual las cosas pueden cambiar al momento que ya se reintegren los jugadores a sus labores. Una última pregunta, Oscar. Sabemos que nuestro fútbol no goza de una bonanza económica, ¿no? Sabemos que los equipos en un estado normal les cuesta pues encontrar ese ¿cómo lo digo? Esa posibilidad económica incluso para cumplir contratos, sabemos sinceramente, ¿no? Tomando en cuenta esa realidad en tiempos normales de que nos cuesta encontrar que torneo tras torneo tengamos solvencias económicas sanas, no quiero ni pensar en momentos de crisis como la que nos esperan por lo menos los próximos 6 meses. Hago una pregunta porque la tengo que hacer, porque de hecho nos preguntamos la misma pregunta, valga la redundancia, en tiempos normales, la tengo que hacer ahora en tiempos de crisis. ¿Se ha considerado la posibilidad de reducir la cantidad de equipos en la Liga Mayor de Fútbol? Bueno, nosotros como Primera División tenemos un plan, el cual lo hemos venido pensando desde hace bastante tiempo, que sabemos que lo ideal sería tener 10 equipos. Sin embargo, pues todavía no hemos llegado a la definición total de cómo sería la manera de volver a reducir esto. Si bien ya en las bases de competencia tenemos establecido que si por un hecho administrativo un equipo pierde su categoría, dentro de 2 temporadas automáticamente descenderían 2 equipos para volver a los 10 que habíamos hablado. Sin embargo, hoy, por la pandemia, creo que sería demasiado injusto decirle a un proyecto de una ciudad administrativamente estás descendido cuando ha cumplido todos los requisitos. Así que creo que de primera mano en este momento no podemos decir que vamos a tomar algún tipo de acción para reducir a los 10. Sin embargo, están los mecanismos que si hay alguno que no cumple administrativamente sus compromisos contractuales, entonces sí estarían descendiendo administrativamente. Muy bien, Oscar, siempre un gusto tenerte acá en La Polémica. Primero Dios, la próxima vez que hagamos contacto sea aquí, en el estudio, Así que un fuerte abrazo y gracias, Oscar. Gracias a ustedes y un saludo nuevamente a toda la afición. Ahí está Oscar Cruz, gerente general de la Primera División, y ahora nos vamos con Diego al otro lado del set. Bueno, vamos a leer los mensajes entonces de nuestros amigos televidentes. Gracias por estar conectados en redes sociales con nosotros. Ya decíamos, ¿no?, qué medidas deberían tomar los encargados para la pronta reactivación de nuestro fútbol. Vamos a las redes sociales a ver sus comentarios. Jesús Rivera dice: lo indicado es que jueguen, los futbolistas de eso viven. Recordemos que tienen familias a las que tienen que ayudar económicamente. Estaría bien que se juegue a puerta cerrada al menos la primera vuelta, que me parece una consideración interesante. Javier Calderón dice: nuestra liga no es demasiado grande para tener estadios sin afición. Lo mejor sería no tener fútbol lo que resta del año. Posturas contrapuestas pero interesantes, ¿no? Es eso lo que opina nuestra audiencia. Vamos a una pausa y regresamos. La Polémica. Regresamos.